Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, gracias a Dios. Aquí estamos nuevamente en la transmisión en vivo de la iglesia, esperando que la palabra de Dios llegue a sus vidas y que puedan encontrar fe, fortaleza, confianza en el Señor y que puedan recibir instrucción esta noche de la palabra. Esta es una reunión en vivo de la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. Estamos dando tiempo a que vayan llegando, que se vayan conectando, y nos da mucho gusto saber que nos están siguiendo las transmisiones. Les enviamos un fuerte abrazo a todos los que se conectan, a todos los que llegan a estas transmisiones. Les bendecimos y esperamos que la palabra de Dios edifique sus vidas para que sean instruidos, fortalecidos en la fe y que puedan recibir de gracia lo que de gracia hemos nosotros recibido, y que sean ustedes llenos del favor y de la misericordia de Dios, encontrando en el Señor fortaleza, instrucción, lo que Dios ha preparado para todos nosotros, y que sean bendecidos en gran manera por medio de la palabra del Señor. Les saludamos, les enviamos un fuerte abrazo a todos los que se van conectando, aquellos que van llegando, aquellos que nos dan un saludo y después se retiran, tienen algunas otras cosas que hacer. También les damos un saludo. Si tú estás por aquí, quédate hasta el final. Hoy vamos a hablar de la locura de la fe, porque para algunos es locura, pero para los que hemos creído ha sido un cambio, una transformación, una bendición poder encontrarnos con el extraordinario regalo de la fe y de la salvación que Dios nos ha dado. Así es que si hoy estás pasando por aquí, nos da mucho gusto verte, te envío un fuerte abrazo y agradecemos tu tiempo y tu compañía. Esperamos que hoy el mensaje que recibas te edifique, te fortalezca y traiga bendición a tu vida y te llene de paz y de armonía y de gracia y favor. Así es que hoy vamos a hablar de la locura de la fe. Para algunos es locura, para algunos es bendición, para nosotros es poder de Dios. Así es que gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Si hay alguna falla en la transmisión, te pedimos disculpas de una vez, porque de repente el internet no nos da el ancho de banda que necesitamos. Así es que batallamos de repente para la señal que estamos enviando vía internet. Por lo pronto estamos haciendo la transmisión en Facebook. Invita a otros, comparte el video, jálalos aquí, etiquétalos en el video, y esperamos que esta palabra bendiga tu vida, te llene de paz y pueda dar luz y entendimiento a lo que creemos y confiamos. En algún momento ya he hablado de la fe y de la religión en estas transmisiones en vivo, así es que no voy a ahondar en ese tema, no voy a tratar de explicar la diferencia entre fe y religión, porque no es eso lo que quiero explicar, sino hoy quiero compartir contigo precisamente cómo de repente parece que creer en Dios se vuelve una locura, se vuelve algo de fanatismo, de religiosidad, de tradiciones. E incluso se llega a pensar que aquellos que creen en Dios son gente que es engañada fácilmente, que no hay argumentos suficientes para creer en Dios, que Dios no ha hecho tanto como para creer en Él o esperar en Él o confiar en Él. Entonces de repente ese pensamiento se vuelve muy popular, se crece entre nuestros amigos, entre nuestros conocidos, y por más que tratas de explicar acerca de la fe, a veces no se entiende y a veces no comprendemos. Hoy el mundo está loco, más que nunca, más que en cualquier época. Todas las edades y los tiempos, creo que la humanidad ha entrado en momentos de locura, momentos de desesperación, de angustia, de complicación existencial, de preguntas existenciales, y todo eso a veces nos hace creer o nos hace pensar que lo que estamos viviendo hoy es más loco que de lo que ha existido antes. Pero la verdad es que no. Creo que la locura va
trastocando nuestras sociedades, va llegando a los núcleos más sensibles, a las partes más sensibles de nuestra sociedad, que son las familias. Y cuando la locura toca a la familia, cuando estoy hablando de locura, estoy hablando del término de caos, de desorden, de sentimientos encontrados, de falta de toma de decisiones o de toma de decisiones equivocadas. Entonces no estoy hablando del diagnóstico clínico o psicológico que se podría denominar locura. Estoy hablando de toda esa desesperación, de toda esa angustia, de esa complejidad emocional que de repente llega a nuestros corazones o llega a nuestros sentimientos y no nos deja ver o no nos deja vivir en la tranquilidad de mejores decisiones o mejores oportunidades de vida. Así es que esa locura en la que nuestra sociedad se envuelve, donde hoy vemos a los hijos gobernando sus hogares, decidiendo por sus padres, de repente vemos a los empleados no queriendo hacer su trabajo, exigiendo más derechos cuando hacen a un lado sus obligaciones. De repente vemos a los ricos queriendo ser más ricos y de repente nos encontramos con una sociedad desesperada por querer para sí mismos lo que quizás pudiéramos compartir. Ahora queremos acumular y tener para nosotros mismos porque creemos que tenemos el derecho de poseer algo que ni siquiera es nuestro en algunas ocasiones. Así es que sin pretender entrar en cuestiones filosóficas o sin pretender entrar en asuntos existenciales, solamente quiero compartirte lo que la palabra de Dios dice. Y en esta enseñanza de esta noche, a diferencia de la reunión, de las transmisiones que tenemos en vivo el jueves y el sábado, que son transmisiones de Quiero Saber, en esas transmisiones tenemos una interacción, preguntas y respuestas, saludos, me detengo un poquito en las conversaciones, pero en esta ocasión es una enseñanza, es nuestra reunión de la congregación. Algunos miembros de la iglesia vienen en camino todavía, pero esperamos que al llegar en casa puedan conectarse con esta transmisión, recibir esta enseñanza y ser fortalecidos en la fe, para que no les falte la fe, para que su fe no mengüe, para que las circunstancias de este mundo no los envuelvan y puedan perseverar hasta el final. Así es que, como cada reunión, oramos y damos gracias a Dios por su presencia, damos gracias a Dios por su ayuda y pedimos que Él sea el que hable a nuestro corazón, trayendo la certeza, la seguridad de lo que en su palabra dice. Así es que vamos a orar. Que el Señor bendiga sus vidas. Padre, gracias te doy por este tiempo, por esta transmisión, por aquellos que vienen en camino, que están por llegar a casa, que fueron al trabajo, que están en diferentes actividades, pero que hoy, Señor, en este día de reunión de tu iglesia, hoy, Señor, nos reunimos ante ti para darte gloria y para recibir la enseñanza, la instrucción que en tu palabra se nos prepara y se nos da y se nos comparte como el alimento espiritual que requerimos para adentrarnos más en las condiciones espirituales de nuestra existencia, para acercarnos a ti y conocerte más, Señor, y entrar al reino de los cielos con un conocimiento claro de lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas obrando en nuestras vidas y que tu gracia, tu amor y tu misericordia sean sobre nosotros siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿por qué tomaba como referencia lo que está sucediendo en el mundo? Hoy nuestras sociedades están completamente locas, es decir, están en un completo desorden, están en un completo caos. De repente queremos mucho, queremos poseer mucho, queremos tener mucho y nos olvidamos de las cosas que son realmente importantes, de las cosas que realmente son valiosas para el ser humano y que deberíamos de considerar como parte esencial de nuestras vidas. Y entonces, como el ser humano, las sociedades, los gobiernos, las autoridades, las mismas personas han sacado a Dios de su existencia, es decir, ya no queremos que Dios exista, no queremos que Dios esté ahí, y entonces se nos hace tan fácil como decir Dios no existe, Dios está muerto, Dios no es real.
Y usamos esos términos y usamos esas frases porque creemos que tenemos razón, creemos que al deshacernos de Dios en nuestro pensamiento o en nuestro razonamiento, creemos que al deshacernos de Él se acabó el problema o resolvimos la mayor cantidad de problemas que el ser humano tiene por cuestiones de religiosidad, por cuestiones de moral, por cuestiones de ética, incluso por cuestiones de fe. Y la fe es trastocada en este razonamiento humano que incita a las mismas sociedades, que provoca a las mismas sociedades a deshacerse de la fe, a no tener esperanza. Lo estamos viendo en estos días de pandemia, en estos días de crisis, en alrededor del mundo. Uno de los problemas más serios con los que se está encontrando la ciencia ni siquiera es el problema de la misma infección que produce este virus. Ni siquiera ese es el mayor problema. Y sí es verdad que hay mucha gente enferma, y es verdad que hay mucha gente muriendo. Los números son de temerse, de asustarse. Pero ni siquiera es tan grave como el problema que está generando esta crisis. El problema serio, el problema verdadero está en el miedo, en el pavor, en la desesperanza que se está generando en el corazón de mucha gente. Mucha gente está desesperanzada, mucha gente no sabe si le puede tocar a ellos o si pueden enfermar o algún familiar, y entonces la gente empieza a tener en su interior desesperanza. Cuando empezamos a tener desesperanza, cuando dejamos de creer, cuando dejamos de esperar lo mejor, en ese momento nos volvemos víctimas, nos volvemos una presa fácil del miedo y nos volvemos una presa fácil de las circunstancias. Le pasa a cualquiera. Cualquier persona podría enfrentar una situación difícil, una situación adversa, encontrarse en una situación complicada, pero aún en las situaciones más graves, aún en las situaciones más difíciles, siempre tratamos de decidir en base a nuestra esperanza, en que esperamos algo mejor, en que esperamos que algo bueno pase, que estamos esperando que algo maravilloso suceda, incluso estamos esperando que un milagro suceda, que acontezca algo sobrenatural para que nuestras circunstancias cambien, para que nuestra situación mejore, para que salgamos del problema, para que la enfermedad sea quitada, para que la pobreza sea resarcida por medio de abundancia, o al menos por lo necesario. Y entonces generalmente decidiríamos por la esperanza. Generalmente el ser humano, en su naturaleza de fe y de confianza en Dios, podría decidir por la esperanza. Pero esta situación que estamos viendo hoy, estas circunstancias que están rodeando a la humanidad, lo están llevando a decidir en base a la desesperanza, lo están llevando a decidir en base a la falta de fe. Y precisamente esa falta de fe provoca en que nosotros no tengamos una seguridad por lo que acontece, no tenemos seguridad acerca de lo que está pasando, no tenemos precisión, datos que nos den una certeza, no tenemos la información necesaria que nos ayude a poder decidir a 2, 3 días más adelante, a poder decidir qué vamos a hacer en la próxima semana. Nos esperamos y después de que nos esperemos quizás a esto cambie, y entonces resulta que cuando ya tuviste un plan para un mes, aguantar un mes, de repente te dicen que no, que tienen que ser 2 meses, y de repente te dicen que no son 2 meses, que tienen que ser 3 meses, y entonces conforme esto se va complicando, la mayor gravedad no está en lo que está sucediendo, la mayor gravedad está en lo que está pasando en cada ser humano. La crisis que se va a venir después de esta pandemia no será las secuelas ni las pérdidas por causa del contagio del virus, sino el daño más grave será la desesperanza, la depresión, la desesperación, los divorcios, los niños deprimidos, los jóvenes desesperados, desesperanzados, los matrimonios destruidos, y todo eso que se va generando por consecuencia de toda esta crisis. Y entonces el ser humano está perdiendo su esperanza, y de repente nuestras sociedades, en lugar de entender que lo que está perdiendo es su esperanza, su fe, en lugar de creer eso o darse cuenta de eso, simplemente renuncia a su fe. Es más fácil renunciar a aquello que te podría levantar en medio de una crisis tan grave y tan difícil como la que se está viviendo hoy en todo el mundo. Y entonces nuestras sociedades no
no alcanzan a visualizar la gravedad del asunto y perdemos toda esperanza. Y cuando perdemos toda esperanza, entonces ya no hay más que hacer. Ya solamente es dejarnos, entregarnos a las circunstancias, dejar que la corriente nos lleve y finalmente perecer en medio de toda esta desesperación. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos confiar? ¿En qué podemos estar seguros? Por muchos años que yo he enseñado la Biblia, le he dicho a la gente que en este mundo no hay nada seguro. En este mundo no tenemos nada seguro. No podemos tener la certeza de que tener cierta cantidad en el banco, en una cuenta personal, podría darte una ayuda para un futuro inmediato, para alguna necesidad, para algún proyecto personal. Podríamos encontrarnos con esa decisión que te podría dar cierta certeza, tener algo de dinero en el banco. Hoy ya no, eso no es seguro. Recuerdo que mucha gente me decía, mientras tengas salud, todo estará bien. Y de repente no tenemos salud, nos encontramos en medio de una crisis donde la enfermedad tomó una gran ventaja, donde este virus logró hacer un gran estrago en nuestra sociedad y de repente decimos, es que ahora ya no tengo salud. Y entonces si no tienes salud, la situación es grave. De repente decimos, mientras mi familia esté bien, no importa lo demás. Y de repente esta virus, esta crisis ha trastocado nuestras familias, ha afectado a nuestras familias, y de repente la gente empieza a perder su esperanza y empieza a perder su confianza. Eso realmente es grave, porque cuando termine todo esto seguiremos siendo sociedad, seguiremos siendo familias, seguiremos siendo seres humanos que necesitamos vivir, existir, decidir, tomar decisiones, pero sobre todo confiar que algo bueno vendrá. Y si bien todo el tiempo he dicho que nada es seguro en este mundo, y ojo con lo que digo, no hay nada seguro en este mundo, en los términos que este mundo ha planteado soluciones a la humanidad, no hay nada seguro, ni el trabajo, ni la salud, ni la economía, ni la familia misma. Hay seguridad en ello, porque pareciera que todo está bien, pero cuando todo se complica y hay una crisis como la que estamos viviendo ahora, muestra las partes débiles de todo lo que somos y de todo lo que podemos vivir y experimentar. Así es que necesitamos mirar más allá de lo que este mundo nos ofrece y poner nuestra confianza en algo que es verdaderamente seguro. He escuchado tantas cosas, he escuchado tantos comentarios, he recibido tan malas noticias de gente que ha partido, gente que ha enfermado, gente que ha padecido esta crisis de una u otra manera, en lo financiero, en lo familiar, en la salud, incluso pérdidas familiares, y han sido noticias que hemos recibido y que nos han hecho llegar. Y en algún momento yo le he dicho a Dios, bueno, ¿y qué le puedes decir a alguien? ¿O qué le puedes compartir a alguien que tiene una pérdida de esta magnitud? ¿Qué le puedes decir a alguien que está padeciendo, que está batallando, que está sufriendo? ¿Cómo podrías hablar y darle una palabra de esperanza? Y de algo estoy seguro, en algo tengo convicción y en algo tengo certeza. Yo no tengo ninguna palabra. Yo no podría tener las palabras correctas para alentar a alguien, para consolar a alguien, para darle una palabra de ánimo desde mi perspectiva de la vida, porque mi manera de mirar las cosas es una, pero cada persona, cada familia, cada ser humano tiene una perspectiva diferente para mirar lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, como yo no puedo conocer el corazón de todos, quizás lo que yo diga ofenda a unos y aliente a otros, o viceversa, aquellos que yo pensé que iba a alentar quizás se molesten conmigo por las palabras que yo estoy usando, pero aquellos que ni siquiera me imaginé que podría tocar su corazón, resulta que reciben aliento y ánimo por lo que yo estoy diciendo desde esta mi perspectiva de vida, desde mi punto de vista acerca de lo que está sucediendo. Así es que no se trata de lo que yo diga que te pueda dar a ti esperanza y que te pueda dar a ti la certeza de que esto
mejorará, que esto cambiará, que habremos de salir más fuertes, que tendremos que levantarnos en medio de toda crisis y toda pérdida y de toda circunstancia que estamos viviendo, de manera que podamos tener esa esperanza, porque si no tenemos esperanza y si no tenemos fe, entonces después seremos vulnerables, no solamente un virus como el que ahora se está moviendo y está causando tanto daño. No, al rato vamos a ser vulnerables a las palabras de cualquier persona, vamos a ser vulnerables a cualquier situación económica del mundo, vamos a ser vulnerables a cualquier religión, a cualquier tipo de pensamiento, a cualquier filosofía que simplemente toque o trastoque nuestra creencia. Pero como hemos perdido la esperanza y hemos perdido la fe, cualquier cosa podría movernos y cualquier cosa podría afectarnos. La Biblia habla mucho y dice mucho respecto a el carácter que nosotros deberíamos de tener y a la forma en cómo nosotros deberíamos de vivir. Y cuando el Señor Jesús muestra o da una parábola acerca de dos personas que se encontraron en la necesidad de construir su casa. El Señor Jesús dice que, perdón, pero de repente me queda un poco lejos. El Señor Jesús habla de dos personas que iban a construir sus casas y hace una referencia y dice: ¿a quién compararé? Aquel que haga o que escuche mis palabras y las lleve por obras. Dice en Lucas capítulo 6, si ustedes tienen su Biblia, en Lucas capítulo 6, en el versículo 46, 46 al 49, dice la palabra de Dios. Y si hoy estás conectándote con nosotros, quédate hasta el final, que vamos a hacer una oración. Al final vamos a hacer una oración por ti, para que no pierdas tu esperanza, para que no dejes de tener fe. Dice en Lucas capítulo 6 versículo 46, dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es el Señor Jesús el que está hablando. Estoy leyendo Lucas capítulo 6, ahora el versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Dos personas que tienen la misma necesidad, dos personas que toman una decisión, dos personas que su decisión es completamente diferente y dos personas que tienen que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Así es la vida. Está llena de decisiones, está llena de situaciones que le pasan a uno y le pasan a otro. Hoy he escuchado mucho que este virus nos vino a poner en un estado de igual, porque le pegó a ricos, le pegó a pobres, le dio a hombres, le dio a mujeres, afectó a las diferentes naciones, a las naciones poderosas, a las naciones tercermundistas, le afectó a todo el mundo, como si este virus hubiera puesto en la balanza y hubiera dicho: no, todos los humanos o todos los seres humanos son iguales. Yo difiero de eso, porque creo algunos días atrás compartí una publicación precisamente aquí en Facebook, donde yo compartía que todos estamos en el mismo mar. Todos los seres humanos estamos en el mismo mar, pero cada uno va atravesando el mar en diferentes barcos, en diferentes navíos. Algunos van en un jet de lujo, en un crucero de lujo donde no están padeciendo absolutamente nada, y otros apenas están en una barca llena de hoyos tratando de sacar el agua de la barca, porque a final de cuentas también están luchando por sobrevivir. Y algunos más todavía van nadando sin nada que les ayude y sin nada que les dé la fuerza para sostenerse, para descansar, para tomar un tiempo de descanso. Es el mismo mar, pero no es la misma navegación en la que vamos todos. Y la gente piensa
que todos estamos igual, que todos estamos en una condición de igualdad. No, no estamos en una situación de igualdad. Creo que cada quien tendría que mirar las circunstancias desde su propia perspectiva y dejar que cada quien enfrente las circunstancias a su manera. Por supuesto, de manera responsable, de manera congruente con lo que se nos está diciendo y con lo que se nos está señalando que tenemos que hacer. Si durante todas estas semanas yo he venido diciendo que tengo mi opinión acerca de todo esto y me la he reservado, mi opinión personal. Yo lo que he hablado y lo que he dicho ha sido respecto a la palabra de Dios, pero tengo una opinión personal respecto a esto que está sucediendo en el mundo, a esta pandemia, a esta crisis, a este virus. Tengo mi propia opinión acerca de esto, y la daré primeramente Dios en estos días de transmisión. Estaré compartiendo cuál es mi opinión, qué pienso acerca de esto. Y si no lo he dicho antes, es precisamente porque en una de las cosas que las que me comprometí al empezar a hacer estas transmisiones en vivo es en compartir una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra que te ayude a tener una casa sólida y firme en medio de toda circunstancia. Y volviendo a lo que el Señor Jesús nos platica en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, el Señor dice que una persona que escucha lo que Él dice, lo que Jesús dice, su evangelio, su mensaje, y hace lo que Él está mencionando, será una persona sabia, que para poder edificar su casa excava hondo, encuentra los cimientos, encuentra una roca sobre cual poner los cimientos y después edifica. Pero aquel que es necio, que escucha el mensaje del Señor y no hace lo que el mensaje del Evangelio dice, entonces es como un hombre o una persona necia que simplemente construye sobre la tierra, y a ambas personas les afecta la situación, el río impetuoso, la tormenta, la inundación, y a los dos les pega las mismas circunstancias, pero aquel que sobrevive es aquel que hace lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Podemos decir que Jesucristo es nuestro Señor, podemos proclamar que Jesucristo es Señor, pero la parte importante de proclamar que Jesús es tu Señor es hacer lo que Él te dice. ¿Por qué necesitas hacer lo que Él te dice? Porque no estoy hablando de religión, estoy hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él predicó y lo que Él dijo. Porque de repente la religión te pide que hagas ciertas cosas, las ideas, la ideología, las creencias, las tradiciones te piden que hagan ciertas cosas, como si esas cosas que te piden fueran lo que Jesús te pidió. Pero no, lo que Jesús te pide es que hagas lo que Él predicó, lo que Él dijo, lo que Él anunció. Y en base a lo que Él dijo, resumió toda su enseñanza en dos cosas: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tus fuerzas, llamar a tu prójimo como a ti mismo. Dijo, si haces estas dos cosas, estás guardando toda la ley y los profetas. Y yo he encontrado con gente que me dice, pero es que yo amo a Dios y también amo a mi prójimo, y después de todo eso no me va tan bien. ¿Y por qué no me va tan bien si estoy haciendo la voluntad de Dios? Esa es la parte importante de la esperanza, porque cuando nosotros hacemos algo bien, esperamos una recompensa. Eso es lo que nos enseñaron: pórtate bien para que te traiga una galleta, pórtate bien para que te compre un chocolate, pórtate bien para que te traigan algo los Reyes Magos, pórtate bien para que te traiga algo Santa Claus, pórtate bien porque te vamos a llevar de vacaciones. Y eso es lo que nos han enseñado y nos han programado toda nuestra existencia, nos han metido toda nuestra existencia que si nos portamos bien habrá una recompensa. Y dependiendo qué tan rápido llegaban las recompensas a tu vida, será tan rápido como tú esperas que Dios responda a tu comportamiento. Y entonces cuando tú te comportas bien, tú esperas que de manera inmediata, hoy mismo, por la tarde, ya el Señor esté respondiendo a lo que pediste, porque ya te portaste bien hoy. La verdad es que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y revisar que no siempre nos hemos portado bien, no siempre hemos hecho lo correcto, no siempre hemos amado a Dios sobre todas las cosas, y no siempre hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hemos caído en el grave error de juzgar, de condenar, de hablar a espaldas, de traicionar, de criticar, de ofender, de muchas cosas. Hemos hecho muchas cosas hacia los demás. Y no solamente eso, el simple hecho de lo que mencionaba al principio de esta transmisión, el simple hecho de pensar en nosotros mismos y tratar de sacar ventaja para nosotros mismos, eso ya es un daño que estamos haciendo a nuestro prójimo. El ejemplo más claro es
cuando empezaron a decir que empezó a salir en las noticias que la gente salió desesperada a comprar papel de baño, y de repente cuando alguien oyó eso tiene una explicación, por cierto, no se las voy a dar ahora, pero tiene una explicación psicológica acerca del comportamiento humano. Y cuando la gente vio en las noticias que se estaba acabando el papel de baño en las tiendas comerciales, la gente corrió, dejó de hacer lo que estaba haciendo y se fue a meter a las plazas comerciales, a los supermercados, para comprar papel de baño. ¿Por qué tenías que comprar o por qué tenían que comprar más papel de baño del que usan normalmente? Porque se genera una psicosis, porque se genera un miedo, porque se piensa que se está despojando a uno mismo. Simplemente se dejan llevar porque los demás lo están haciendo, como si alguien lo hiciera y dijera, bueno, si lo están haciendo seguramente es por algo, entonces para no quedarme fuera también participo de ello y entonces voy y compro papel de baño. Pero bendito sea Dios, desde que esto empezó, nosotros hemos ido a comprar nuestra dosis normal de papel de baño y hemos encontrado en los supermercados el papel de baño que necesitamos y las veces que lo necesitamos. Entonces no ha habido una crisis tal, pero esa reacción, ese comportamiento que ha mostrado nuestra sociedad es el reflejo del egoísmo, en el que solamente pensamos en lo que nosotros queremos, en cómo nos sentimos, en cómo esperamos que sean las cosas para nosotros, lo que nosotros deseamos, lo que a nosotros nos gusta. Nos han hecho creer que tienes que dejarte sentir y ser lo que tú sientas y expresa tus sentimientos, y entonces eso va en contra acerca de este principio que el Señor Jesús enseñó: ama a tu prójimo como a ti mismo. Alguien alguna vez me dijo, es que no puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo. Es que no dice ámate a ti mismo para amar a tu prójimo, dice ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no te vas a hacer un daño a ti mismo, entonces no se lo hagas a tu prójimo. Sí, de hecho lo dice en otro pasaje donde el Señor Jesús dice, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú llegas al centro comercial, esperas que cuando llegas al centro comercial encuentres lo que necesites, ya sea papel de baño, jabón, detergente, alimentos. Y entonces llegas al centro comercial y quieres llegar y encontrar lo que necesitas. Bueno, si eso estás esperando, ¿por qué entonces los demás cuando llegan vacían el centro comercial como si no hubiera un mañana, como si esa fuera la última oportunidad, y ni siquiera lo van a ocupar todo? Algunos lo hacen para revenderlo, porque si lo escaseas en un supermercado y lo vendes a una cuadra del supermercado al doble de precio, es seguro que la gente te lo va a comprar. Eso es no amar a tu prójimo, eso es desearle al otro el mal. No importa que yo esté beneficiado, no importa si yo me siento... Miren, el pensamiento que nos han hecho creer es, mientras tú te sientas bien, no importan los demás. Mientras tú te sientas bien contigo mismo, con lo que sientes, con lo que quieres, no importa lo que piense tu marido, no importa lo que piensen tus hijos, no importa lo que piense tus compañeros en el trabajo, no importa. El que importa eres tú. Y entonces ese es el pensamiento que nos han hecho creer, esa es la idea que nos han metido en la cabeza, y entonces actuamos de esa manera. Por eso el Señor Jesús dijo, hagan lo que yo les pido, hagan lo que yo les estoy diciendo, hagan lo que les he enseñado todo este tiempo que he estado con ustedes, hagan eso. Y si ustedes hacen eso que yo les estoy mandando, entonces cuando vengan los tiempos de crisis, cuando vengan las inundaciones, cuando vengan los ríos impetuosos, cuando venga una catástrofe, una calamidad sobre tu vida, tu casa permanecerá firme. No dice que no te va a tocar la calamidad, ni tampoco dice que no te va a afectar esa tormenta. Lo que está diciendo es que después de la tormenta permanecerás firme, que después de esa crisis estarás de pie, que después de esa crisis te podrás levantar, cubrir los daños, reparar los daños y continuar con tu vida. En cambio, aquel que no hace lo que Jesús dice o lo que Jesús nos pide, batallamos, porque cuando viene una crisis como esta que estamos viviendo, termina la crisis y terminamos derrotados, deprimidos, asolados, devastados completamente, porque no podemos levantarnos, porque nos pegó tan fuerte, nos dio tan duro, que movió nuestras entrañas, movió nuestros cimientos, movió nuestras propias convicciones. Y eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Se ha terminado la cuarentena en algunos países.
están apenas saliendo de su crisis y la gente todavía está asustada, la gente no se siente con la libertad de salir. Yo recuerdo que hace unas semanas atrás veía publicaciones donde había mucha gente corriendo y brincando, que eran de otros asuntos, danzando, levantando las manos, haciendo fiesta, y decían: ahora que termine la cuarentena, así vamos a celebrar, así lo vamos a festejar porque la cuarentena terminó. Y en los países donde está terminando la cuarentena no están haciendo eso. Los videos demuestran que la gente sigue en casa, que la gente sigue asustada, que la gente sigue teniendo miedo, porque fueron tocados sus corazones, fue tocado su interior, fue tocada su vida. Y entonces se dan cuenta que realmente no era lo que decían que eran, que no eran la sociedad que decían que era, que realmente tuvieron miedo, que se asustaron, que vieron por ellos mismos, no sé si egoístamente o de manera correcta, pero sus pensamientos, su cultura y todo lo que ellos eran fue trastocado por este efecto que tuvo esta crisis mundial de la pandemia. Y muchos todavía están esperando levantarse, muchos están esperando poder salir, poder esperar algo mejor, pero no podríamos hacerlo solamente a nuestra manera. Necesitamos tener libertad en nuestro pensamiento. La religión esclaviza, la fe libera. Necesitas tener libertad. La religión te va a condicionar tu existencia y te va a condicionar tu comportamiento. La fe no. La fe te libera, la fe te da oportunidad, te da cercanía a Dios y busca entregar a tu vida lo mejor de lo que Dios te ha de lo que Dios ya te ha dado, de lo que Dios ya ha conquistado para ti, y por eso necesitamos tener fe. Necesitamos creer en Jesús, necesitamos creer en Dios, necesitamos creer en su palabra y creer lo que Jesús dijo, creer que sus consejos, sus mandamientos y sus enseñanzas es aquello que nos va a dar esa libertad que tanto necesitamos. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 3, por ahí del versículo 16 y 17, dice, 17 me parece, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Señor, ahí hay libertad. La pregunta es: ¿está el Señor en nosotros? ¿Está en tu corazón? ¿Está en tu vida? ¿Necesitas a Jesús en tu vida? ¿Necesitas a Jesús en tu corazón para experimentar esa libertad que esta crisis nos está dando? Esta crisis nos está afligiendo el alma, nos está afligiendo el espíritu, nos está cancelando la esperanza, nos está haciendo perder la fe. Y cuando sentimos que estamos perdiendo la fe y estamos perdiendo nuestra esperanza, entonces estamos perdiendo la confianza de que algo bueno pueda pasar. La fe en Dios no es un asunto de religión, la fe en Dios es un asunto de confianza, es un asunto de esperar, de tener esperanza, de ser pacientes en creer que lo que Dios ha planeado es mucho mejor. Pero no lo vamos a entender en nuestras propias palabras, no lo vamos a entender en nuestro propio entendimiento, nuestro propio conocimiento, no lo vamos a comprender a nuestra manera o como nosotros quisiéramos que fuera. Simplemente necesitamos del Espíritu de Dios. Y precisamente en 1 de Corintios, y este sí te lo quiero leer, capítulo 2, versículo 10, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si un problema tiene el ser humano es que no ha podido entender los asuntos espirituales, porque trata de entenderlos desde un punto de vista natural. Incluso cuando tratamos de creer
cuando buscamos creer en Dios y tratamos de compartir la fe en aquellos que no han creído todavía, les parece locura, les parece absurdo, les parece que es ridículo, incluso innecesario. Pero conforme tú ya has creído y conforme tú has encontrado esperanza en Dios y conforme has encontrado la sabiduría de Dios en su palabra, te das cuenta que el poder de Dios está manifestándose en tu vida al ver un cambio, una transformación, al ver cómo Dios permea en tu existencia, penetra en tu existencia para transformar desde adentro quien tú eres. No solamente desde un punto de vista religioso, sino encontrando en la palabra de Dios las respuestas a tus inquietudes. El ser humano necesita tener esperanza, el ser humano necesita tener fe. En estos días de crisis, en estos días difíciles, donde la gente está perdiendo su confianza en el gobierno, en el sistema de salud, está perdiendo la confianza hasta en su propio vecino, en su propia familia. En estos tiempos de crisis necesitamos mantener nuestra esperanza, nuestra confianza. Necesitamos fe. Y la fe no la venden por litros en la tlapalería, ni la venden por kilos en la tortillería. La fe solo viene de Dios y es de ahí donde la necesitamos, es de ahí donde tenemos que tomarla, es ahí donde debemos de recibirla. Por eso necesitamos acercarnos a Dios, por eso necesitamos buscarle con todo nuestro corazón y permitir que la fe de Dios entre en nosotros y nosotros poder fortalecernos en lo que Él ha dicho, entendiendo que lo que necesitamos para nuestras vidas es la plenitud de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, para que podamos comprender qué toca lo espiritual, cómo resuelvo esto desde lo espiritual, porque es desde ahí donde tengo que resolverlo, o donde tengo que colocar lo natural para poder resolverlo desde lo natural y no volverme una persona religiosa espiritualizando todo o tratando de espiritualizar todo porque creo o pienso que si lo espiritualizo entonces se resuelve. No, tenemos que entender qué asuntos tenemos que resolver en lo natural, tenemos que entender qué asuntos se tienen que resolver en lo espiritual, comprenderlo. Para todo tenemos que orar, para todo tenemos que leer la Biblia, para todo tenemos que buscar a Dios, pero hay ocasiones en las que dice, ok, ya escuché tu oración, ahora ponte en acción. Lo puede leer en la palabra de Dios, cuando Moisés escucha al pueblo de Israel y el pueblo de Israel le dice que tenía sed, que estaban desesperados, que por qué los había llevado a morir al desierto, y entonces en ese momento de desesperación la nación de Israel le reclama a Moisés. Moisés había hecho un milagro ya de sacar agua de una peña y ahora viene con Dios y le dice a Dios, Señor, tu pueblo tiene sed. Estoy parafraseando el texto, por supuesto, pero ahora tu pueblo tiene sed, Señor, ellos quieren agua y están desesperados y ya se enojaron y ahora ¿qué vamos a hacer? Y el Señor le dice, lea conmigo, en Números, para que no le cuenten, dice Números 20, versículo 10, dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, perdón, me brinqué un poquito. Capítulo 20, versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre de ellos. Versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Mire, ellos vinieron a orar delante de Dios porque el pueblo quería agua, estaban desesperados, tenían sed, y ellos vienen a la presencia de Dios, empiezan a orar y el Señor les dice, ahora levántate y ve y háblale a la peña. Cuando nosotros no tenemos la fe suficiente y la confianza suficiente en Dios, cuando nos falta fe, espiritualizamos todo. Y entonces nos la pasamos orando todo el tiempo. Yo no estoy diciendo que no ores, tienes que orar, tienes que buscar al Señor, tienes que acercarte a Dios en oración y confiar en Él. Pero por lo mismo de que no podemos saber
¿Qué va a lo natural y qué va a lo espiritual? Como leíamos en Corintios, donde dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo nos ayudará a colocar lo natural con lo natural y lo espiritual con lo espiritual. Como no tenemos esa relación con el Espíritu Santo, como hemos perdido nuestra fe y nuestra confianza en Dios, entonces cuando se trata de acercarnos a Dios en oración, es en lo espiritual. Cuando Dios te dice, ven, búscame y me hallaréis, y entonces te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y todo lo que pidieras en mi nombre creyendo lo recibiréis. Eso es lo espiritual. El Espíritu Santo te va a llevar a acomodar lo espiritual a lo espiritual, a orar cuando tengas que orar, a ayunar cuando tengas que ayunar, leer la Biblia, congregarte, y todo lo que tenga que ver con lo espiritual. Sabrás cómo hacerlo y sabrás cómo desarrollarte y desenvolverte en lo espiritual, porque el Señor está colocando por medio de su Espíritu Santo lo espiritual a lo espiritual. Pero también el Espíritu Santo te va a llevar y te va a decir, ahora ve, ok, yo ya te perdoné, ya te reconciliaste conmigo, ahora ve, visita a tu hermano y pídele perdón. Ahora ve y visita a tu hermana y reconcíliate con ella. Ahora ve y ayuda a tus padres, hónralos, no los maldigas, no estés enojado con ellos, perdona, pon la otra mejilla, porque eso es lo natural, eso nos pasa en lo espiritual. El conflicto que tenemos la mayoría de los cristianos es que espiritualizamos lo natural y naturalizamos lo espiritual. Entonces entramos en un conflicto de ya no saber qué corresponde a qué, cuándo tienes que poner la otra mejilla, cuándo tienes que perdonar, porque creemos que hay que espiritualizarlo, y algunos, yo he visto algunos que dicen, es que el Señor no me ha hablado que tengo que perdonar a mi hermano. Perdón, pero ya te habló, ya te dijo, ve y reconcíliate con tu hermano. Si tú no perdonas a tu hermano, mi Padre no te perdonará desde los cielos. Y entonces estamos esperando una respuesta, una revelación, una confirmación. Si tú oras a Dios y colocas lo espiritual a lo espiritual, entonces en ese momento se alinea tu espíritu con el espíritu, porque acabamos de leer que el espíritu te va a dar testimonio para alinear. Y por eso algunos no entienden por qué los cristianos nos gozamos en tiempos tan difíciles como estos, o por qué estamos tan serenos, o por qué deberíamos de estar asustados como el resto del mundo y no lo estamos. ¿Por qué no estamos preocupados o angustiados por lo que está pasando en el mundo y tenemos la seguridad y la certeza? Porque lo que corresponde a lo espiritual está alineado, está ubicado, está hecho en lo espiritual, y lo que corresponde a lo natural, ahí está hecho. Pero eso no lo podemos hacer en nuestros propios méritos, no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, tenemos que hacerlo en la dirección del Espíritu Santo. Es Él el que lo acomoda. Y Moisés va delante del Señor, ora porque no, le pide a Dios, eso está haciendo, está orando. Quizás a nosotros no lo vemos como una oración lo que está haciendo Moisés y Aarón ahí en el tabernáculo de reunión, en la presencia del Señor. Quizás no lo veamos como una oración, porque Moisés se entraba y salía de la presencia del Señor con mucha confianza. Y Moisés va y se presenta delante del Señor. Cuando dice que se presenta delante del Señor, es una oración lo que está haciendo Moisés. Y Dios le habla en ese momento de la oración y dice, ok, ya escuché tu petición, ahora ve y háblale a la peña. Lo espiritual a lo espiritual. ¿Ya oraste? Ok, ya oraste. Ya confiaste en el Señor, pusiste tu necesidad, pusiste en aquello que te estaba afligiendo, diste tu prioridad al Señor, lo buscaste con todo tu corazón, te acercaste a Él con todo tu corazón. Y una vez que te acercaste al Señor, ahora sí el Señor te dice, ahora ve y reconcíliate con tu hermano. Ahora ve y perdona. Ahora ve y ayuda a tu prójimo. Ahora ve y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora entrégame tu corazón, deja estas actitudes, deja este pecado en tu vida, deja este comportamiento que estás teniendo. Mire, he escuchado mucha gente que le dice a Dios, Señor, ayúdame, cámbiame, Señor, yo quiero cambiar, y insisten en oración al Señor, pero no hacen nada por cambiar. No hace nada por cambiar ese hábito, no hace nada por dejar ese mal hábito que están teniendo en sus vidas. Solamente le piden a Dios, ayúdame. Ok, ya oraste, ya fuiste en lo espiritual, ya acomodaste, el Espíritu Santo te ayudó, te llevó a tener esa convicción de orar, como Moisés y Aarón fueron y se presentan delante del Señor para pedirle que haga algo respecto a esta petición del pueblo. Ya oraron y el Señor le dice, ok, ahora levántate y háblale a la peña. Y nosotros ya fuimos, oramos, presentamos nuestra petición delante del Señor, y de repente el Señor dice, ahora ve y congrégate.
No, pues es que en todas las iglesias son hipócritas. No, ahora ve y cántame una alabanza, adórame, levanta tus manos. Ay, no, Señor, a mí no me gusta cantar. Y entonces no hacemos lo que el Señor nos pide porque no acomodamos lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. El apóstol Pablo, ahí en donde leíamos, en primera de... Perdón, se me movió aquí la cita. En primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor. Les repito lo que acabamos de leer. Dice, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. A nosotros no nos tiene que dirigir la ideología de este mundo, el sistema de este mundo. A ti te dirige el Espíritu Santo. Y de repente no nos convence lo que está diciendo el mundo. De repente nos asustan las noticias de las 10 de la noche porque dicen que ya son más muertos y que ya hay más contagiados y que ya hay más gente hospitalizada y que ya los hospitales no se dan abasto y que no hay recursos. Entonces nos llenamos de toda esa información y tenemos mucho miedo y no sabemos ya ahora qué hacer y oramos desesperados y decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasa esto? Y entonces creemos que solamente porque el mundo nos está diciendo que las cosas están mal, creemos lo que dice el mundo, perdemos toda nuestra esperanza, perdemos toda nuestra confianza en el Señor, nuestra fe se debilita, nos sometemos a este miedo que está agobiando a la humanidad y entonces nos dejamos llevar por el espíritu de este mundo. Pero dice el apóstol Pablo, nosotros no hemos recibido ese espíritu. Nosotros no tenemos ese espíritu, el espíritu de este mundo que está tratando de robarnos la esperanza en el Señor y nuestra confianza en Él. Y el mundo está desesperado y sobre todo está desesperanzado porque ya no confían que las cosas... Mire, recién salió una noticia que en la ciudad originaria de esta pandemia, que es Wuhan, China, hubo un rebrote. Y dijeron, ya volvió a brotar y se salió en las primeras planas y en los medios electrónicos y en todos lados volvió a surgir la noticia de que había habido un rebrote del virus. Y entonces el mundo se asustó y dijo, bueno, si en algunos lados apenas van saliendo y vuelve a haber un brote, ¿cuándo va a terminar esto? Y entonces se genera una crisis, una psicosis, se genera un pánico en el mundo y el mundo ha perdido toda esperanza. Cuando yo me encuentro a alguien en la calle, en el trabajo, yo estoy yendo a trabajar con mi esposa, estamos yendo a trabajar todos los días todavía por el área en la que estamos laborando, que es el sector salud. Estamos yendo a trabajar todavía. Perdón, se me secó la garganta. No se asuste, no es coronavirus. Perdón. Y entonces vamos a trabajar y en la calle me encuentro gente, comerciantes, otros trabajadores del servicio público, en fin. Me encuentro otras personas y... Ay, muy amable, gracias. Ya miren, me trajeron agüita. Gracias, muy amable. Gracias. Y en la calle me encuentro gente, conocidos, personas, comerciantes, y la gran pregunta de la mayoría de ellos es, ¿y usted cómo ve? ¿Usted cómo ve el asunto? ¿Cómo ve lo del coronavirus? ¿Y cómo ve lo de la pandemia? Es una pregunta muy común, muy recurrente. Y las palabras que, no porque tenga un discurso aprendido, ni porque quiera engañar a la gente, pero mis palabras son las mismas. Esto tiene que mejorar. Esto se va a poner mejor. Vamos a salir de esta juntos. Vamos a superarlo. Vamos a estar bien. Usted y su familia van a estar bien. Y esta crisis, al rato nos vamos a reír de ello porque vamos a salir adelante. No estoy dando un discurso positivo o positivista o estoy tratando de engañar a la gente para que se sientan bien. No, estoy convencido. Realmente estoy convencido de que vamos a salir de esto. Y que vamos a salir bien. Y alguien me decía... Un cristiano, por cierto, me decía, y si este es el fin del mundo, pues si es el fin del mundo también vamos a estar bien. Porque el Señor vendrá por nosotros y lo que me preocuparía es no haber compartido el Evangelio
todo lo necesario, todas las veces necesarias y todo el tiempo necesario para que muchos más escucharan este mensaje de salvación. Pero lo que no debemos de pensar es en la desesperanza. El espíritu de este mundo está tratando de convencernos de que esto ya se acabó, que esto es el fin del mundo, que ya no hay más que hacer. Pero dice Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, dice Pablo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire, sin pretender ofender a nadie, porque el propósito de estas charlas, de estas conversaciones, no es ofender a alguien. Pero los cristianos, los que tenemos fe, los que hemos creído en el Señor, los que esperamos en Dios, los que hemos recibido su palabra como cierta y verdadera, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón y hemos confesado nuestros pecados y estamos buscando corregir nuestras vidas para agradar a Dios, nosotros deberíamos estar tranquilos por todo esto que está pasando. No angustiarnos, no atemorizarnos, no vivir con miedo, no hablar con zozobra, con inseguridad, porque es que no sabemos qué va a pasar. Tenemos que tener la certeza de lo que creemos. Tenemos que tener la certeza de lo que hablamos, de lo que confesamos con nuestra boca. Tenemos que saber lo que Dios nos ha concedido. Sea lo que sea que Dios haya planeado para nosotros, es mucho mejor que cualquier plan que yo tenga. Cualquier cosa que Dios haya decidido para mi vida es mucho mejor que cualquier plan que yo pudiera hacer respecto a mi vida. Y sin embargo no tenemos esa certeza, no tenemos esa confianza, porque le creemos más al espíritu de este mundo que nos está mintiendo y nos está engañando continuamente respecto a lo que sucede, que no tenemos la seguridad de confiar en lo que Dios nos ha concedido. Y entonces el apóstol Pablo dice, no tenemos el espíritu de este mundo, sino que tenemos el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Nosotros hoy veo en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, son las que yo uso, las redes sociales que yo uso, y hoy veo las redes sociales invadidas de mensajes conocidos míos, a amigos pastores que nunca habían publicado transmisiones en Facebook o en Twitter. Me da mucho gusto ver sus publicaciones, ver sus transmisiones, ver sus canales de YouTube, ver que se están esforzando por hacer una transmisión. Algunos se preocupan porque no tienen la mejor calidad de la transmisión. La verdad es que lo menos que debería de preocuparte es la calidad de los equipos que estás usando. Bueno, no digo que no busques lo mejor. Si tienes posibilidades, busca lo mejor. Pero si no tienes posibilidades de buscar un mejor equipo, con lo que tienes, haz lo mejor que puedas. Con lo que tienes, da tu mejor enseñanza, da tu mejor mensaje, da la palabra que Dios ha puesto y sembrado en tu corazón. Pero hoy están invadidas las redes sociales de diferentes publicaciones y videos y mensajes, y es impresionante, la verdad es impresionante ver tantas enseñanzas y ver tantos mensajes y ver tantas predicaciones de todos los colores, de todo tipo hay, de todo tipo de doctrina, de todo tipo de enseñanza, de los que creen esto, de los que creen aquello, de los que dicen esto, de los que dicen lo otro. Hay de todo, de todo, de todo. Pero por eso también dice el apóstol Pablo que las palabras con las que enseñamos no deberían de ser de nuestra humana sabiduría, sino que tendríamos que enseñar lo que el Espíritu quiere que enseñemos, para acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Hay que acomodar las cosas como son. Hay que acomodar las cosas que corresponden al Espíritu en las cosas del Espíritu. Y enseñar, cuando hablamos del Espíritu, enseñar respecto a lo que el Espíritu Santo quiere transmitir a la iglesia para que ellos crezcan, se fortalezcan y aprendan. Y cuando el Señor quiere hablar respecto a la corrección de los hijos, respecto a la administración de las finanzas, respecto a tu negocio, respecto a tu prosperidad, y cuando quieras hablar de eso, pastor, pero eso tiene que ver también con lo espiritual. Yo no estoy diciendo que no, pero si yo quiero comer en mi casa y quiero que haya alimento en mi casa para mi esposa y para mis hijos,
Entonces yo tengo que salir y trabajar y traer el alimento a mi casa. Y si ya traje las cosas necesarias, la materia prima, los jitomates, la carne, lo que sea que vamos a comer, entonces yo me siento en la mesa y empiezo a orar y le digo, Señor, que me aparezca aquí el bistec cocinadito ya, con su salsita y sus frijolitos, Señor, ya quiero. Y empiezo a orar. El bistec no va a salir corriendo del refrigerador caminando solito. Por más fresco que esté, por más recién que hayan matado la vaca, no va a salir del refrigerador corriendo para echarse solito al sartén. Pero pastor, hay que orar. Pues claro, yo le doy gracias a Dios por los alimentos. Le agradezco a Dios por toda su provisión generosa. Le agradezco a Dios que me supla mis necesidades y no sabe lo maravilloso que hemos comido en estos días. Y no ha sido lujos, ha sido comida que hemos podido. Ahora mis hijos le están entrando a la cocina más que antes, ya lo hacían antes, pero más que antes le están entrando a la cocina y de repente mi esposa y yo llegamos del trabajo y ya la comida está hecha. Eso, y no crea que estuvimos orando mi esposa y yo en ayuno y oración para que el corazón de nuestros hijos fuera tocado y ellos cocinaran. Es algo natural, lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Entonces de repente tenemos que orar, claro que todo el tiempo. Orad sin cesar, dijo el Señor. Y presentarlo en oración delante del Señor. Pero cuando ya oraste, cuando ya actuaste en fe, cuando pusiste tu confianza en el Señor, la otra parte que corresponde es actuar en lo natural, actuar en esa certeza. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. No está diciendo que nos vamos a salvar por las obras, por supuesto que no, en ningún pasaje de la Biblia dice eso. Pero dice que si nosotros creemos en Dios, tenemos que actuar en consecuencia a lo que creemos. Que si yo creo que Dios sana a los enfermos, entonces oro por los enfermos. Si yo creo que Dios puede ayudar en esta crisis mundial, oro a Dios por esa ayuda que necesitamos sobrenatural de parte de Dios, pero también hago mi parte. Dejo de promover noticias falsas, dejo de asustar a la gente, de desesperanzar a la gente. Ya les he dicho hace un momento, yo tengo una idea acerca de todo esto de la pandemia y de todo esto de la crisis. Yo tengo mis conceptos, mis teorías, mis conclusiones, lo que he visto, lo que he leído, lo que he aprendido. Tengo mis propias conclusiones y no las he compartido en estos meses que llevamos de cuarentena, desde que empezó toda esta crisis de la pandemia. No las he compartido no porque tenga miedo a compartirlas o porque me asusta lo que vaya a pensar la gente de mí, o vaya yo a perder seguidores, o me vaya a agarrar los del gobierno o los de la nueva orden mundial. No tengo miedo de eso, confío en mi Señor, tengo confianza en Dios. Pero tengo un llamado a compartir esperanza, a compartir fe, a compartir alegría, el evangelio, salvación, sanidad. Estoy llamado a eso. Si yo empiezo a hablar de conspiraciones y de teorías de conspiración y del apocalipsis, del fin del mundo y todo eso, ¿qué esperanza puedo compartir? Comparto el evangelio, pero por supuesto no voy a dejar de hablar de la otra parte. Y en breve, en unos días más, estaré compartiendo mi opinión al respecto. Pero es importante, es muy importante, que si ya oramos, que si ya creímos, que si ya confiamos en el Señor, ahora actuemos en base a esa confianza, en base a esa esperanza, en base a esa palabra que el Señor nos ha dado, porque el Espíritu Santo te va a ayudar a acomodar lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Lo que es de este mundo te corresponderá actuar respecto a la enseñanza y a la guía del Espíritu Santo. Y si bien el hombre no comprende, el ser humano no comprende lo que Dios está hablando a la iglesia, lo que Dios le está diciendo, lo que Dios te está diciendo a tu corazón, lo que Dios te está hablando a través de tus oraciones, de tu lectura de la Biblia, a través de los mensajes que tu pastor está transmitiendo a través del internet, y Dios te está hablando y tú lo entiendes y te llenas de gozo y te llenas de esperanza. Quizás el hombre natural no pueda darse cuenta de estas cosas que el Espíritu de Dios te está hablando, porque para él son locura.
para él, porque no las puede entender, porque no entiende por qué tienes confianza en que esto va a terminar bien, por qué tienes esperanza en que la situación va a mejorar, por qué puedes esperar que las cosas mejoren, y ellos no lo entienden, ellos no saben por qué tienes tal confianza, y ellos esperaran que fuera catastrófico y que fueran cientos de miles los contagiados y cientos de miles los muertos, y nosotros decimos gracias a Dios que no son tantos. Aunque son muchos, por supuesto, pero no son tantos como muchos pronosticaban que podrían ser o muchos esperaban que deberían ser. Pero gracias a Dios, no, Dios ha tenido misericordia de esta nación. Dios ha tenido misericordia de ti y de mí, que hoy todavía nos podemos escuchar y hablar y transmitir estas enseñanzas y decir, wow, el Señor me ha protegido, el Señor me ha resguardado. Y tenemos esa certeza y podemos tener esa confianza. Y los demás dicen, están locos estos cristianos. Están locos estos que se llaman hijos de Dios. Sí, porque no lo entienden. Porque todo esto se tiene que discernir, dice Pablo en el versículo 14. Todo esto se tiene que discernir espiritualmente. Yo espero que esta palabra te dé ánimo a perseverar, a buscar a Dios, a acercarte a Dios con toda la certeza y la seguridad de que Dios está ahí todavía, que Él no se fue a dar una vuelta a la Vía Láctea y nos olvidó. Dios sigue estando en su trono, actuando a tu favor, esperando y está atento porque está esperando que tú te pongas en oración para que Él te haga saber, su Espíritu Santo te haga saber lo que Él ya te ha concedido. Lo que dice Pablo en el capítulo 2, versículo 12 de esta carta, de primera carta a los Corintios. No pierdas tu esperanza, no te desalientes. Esto va a cambiar, esto va a terminar. Y si no cambiara y siguiéramos por más meses esta situación, cada día tendrías que decir, esto tiene que mejorar. Aunque sean 30 días más, aunque sea un año más, todos los días levántate con la esperanza de decir, esto va a cambiar, esto tiene que mejorar. Y no estoy hablando de positivismo ni de pensar positivamente, estoy hablando de fe en Dios, porque si tú confías en el Señor, Él te hará saber lo que te ha concedido y te dirá, hijo, viene una crisis tremenda, pero tú estarás bien. Tú, tu casa, tus hijos, los hijos de tus hijos, estarás bien, porque yo te doy esa certeza, porque yo te doy esa garantía. No se vuelva loco. Por eso para muchos creer en Dios es una locura. Para nosotros, dice Pablo, es poder. Poder que transforma, que cambia, que fortalece, que te alienta, que te da esperanza. No importa cuán difícil se vea, no pierdas tu esperanza. No importa lo que oigas en las noticias o lo que veas en los diarios o en los medios electrónicos, no importa lo que veas, confía en el Señor. Esto cambiará. Tendrás buenas noticias. Y ojalá este mensaje llegara a muchos más, para que no se desalienten, para no dejarnos vencer por el miedo. Y de una vez, mire, alguien me decía, es que la forma de vencer al virus es quedándote en casa. Ok, el virus, el dañino, el COVID-19 o SARS-CoV, no me acuerdo, SARS-2, COVID-19, ese virus lo detenemos quedarnos en casa. El problema del miedo y de la paranoia y de la psicosis que se está generando se combate con esperanza y con fe. Deshazte del miedo. Deja de tener miedo, empieza a tener confianza, empieza a esperar que esto va a pasar, que esto va a mejorar, que vas a estar bien, que vamos a salir pronto de esto y que cuando esto termine estaremos muy bien. Que si tuvimos bajas, serían las bajas que este mismo virus provocó, pero ni uno más. Porque no queremos que el miedo tome ventaja, porque no queremos que el suicidio tome ventaja, no queremos que la depresión tome ventaja, no queremos que la crisis económica tome ventaja, no queremos eso. Si acaso perdimos, si acaso tuvimos pérdidas en esta batalla, serán aquellos que fueron vulnerables, que fueron tocados por la enfermedad, pero no más que ellos. Porque todos los demás tuvimos fortaleza, tuvimos fe, tuvimos confianza. Vamos a orar. Que el Señor bendiga tu vida. Yo espero en Dios que estés bien. Esa es mi oración, esa es mi esperanza, esa es mi confianza. Y bendigo tu vida. Confiamos en el Señor que pronto esto terminará. Padre, te doy gracias.
Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has amado y has planeado cosas extraordinarias para nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a tu iglesia y que cada hermano o hermana que escuche este mensaje mantenga su esperanza en alto, que ellos confíen, haciendo lo que tienen que hacer, siendo enseñados por tu Espíritu Santo, siendo convencidos por tu Espíritu Santo y trayendo, Señor, fe y esperanza a sus vidas. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y declaro que tu gracia, tu amor y tu misericordia será sobre cada uno de ellos. Gracias en verdad, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Nos vemos la próxima transmisión. Gracias por esperarse hasta este momento. Les bendigo, hermanos de Manto Nuevo. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. El Señor sea con ustedes. Y no te pierdas las transmisiones de Quiero Saber. Primeramente Dios, el jueves y el sábado. Por aquí estaremos alrededor de las 9 de la noche. Esperamos que sea de bendición para tu vida y nos vemos pronto. Saludos y bendiciones.